muy enriquecedor que viene después, que yo se lo voy a predicar en otro mensaje. Y quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de Hechos 27 y solo vamos a leer dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. Hechos 27, 10 y 11. Porque ahora yo confío que van, aún los que están mirando a través de Facebook, en YouTube, van a leer la historia, toda la historia de Hechos 27. Amén. Diga, sí, la voy a leer. La voy a leer, pastor. Léala. Y va a aprender cómo siempre hay tormentas en la vida, hay huracanes en la vida, cosas que te pasan que te dan ganas de renunciar, de dejarlo todo, de no seguir y no continuar, tal vez con una tarea que es buena. Líderes de red, ¿dónde están? Levante la mano. Lo voy a leer, pastor, diga. Y quiero que atiendan mentores, maestros, y cada uno atienda a esto. Dos voces, se llama el mensaje, Hechos 27, 10 y 11, dice así. Diciéndoles, acá un consejo, el consejo de Pablo. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. Damos un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Amén. Saben que el éxito o el fracaso, ya sea del ministerio, el éxito o el fracaso de nuestras vidas, el éxito o el fracaso de la familia, el éxito o fracaso de nuestras vidas, depende casi el 100% de qué voz escuchamos. ¿A quién escuchamos? ¿A quién le hacemos caso? Porque podemos nosotros escuchar muchas personas, pero hay una vocecita que le hacemos caso. Y entonces llegamos hasta acá porque le hicimos caso a... Y a veces llegamos hasta un lugar y decimos, ¿por qué le hice caso? Entonces estamos donde estamos y tenemos éxito o fracaso, depende a la voz que oímos y a quién le hacemos caso o qué voz, escuchen esto líderes, a qué voz dejamos que esa voz nos influencie. ¿Qué voz te influencia? Si escuchás a un peronista vas a terminar siendo... Si escuchás a uno del PRO, vas a terminar siendo del PRO. Si escuchás a los malos, vieron que las mamás dicen, no te juntes con esa gente que es mala. Si el que se junta con malos termina haciendo cosas malas. Por eso, esto es una ley de la vida. A quién escuchás, a quién oís, va a ser el resultado de lo que va a ser tu vida. Salmo 1, dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, decí conmigo malos, ni estuvo en camino de pecadores, decí conmigo pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, decí conmigo escarnecedores, que eso es burladores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Acá el Salmo nos da como un adelanto de a quién hay que oír. Y dice, bienaventurado el que no oyó. O sea, no hay que oír. Decí conmigo, no tengo que oír. Primero, a los malos. ¿Vieron que hay gente mala? Hay gente mala. Entonces a los malos no hay que oír. Un día, cuando yo era muy joven, recién me había casado, había comenzado mi primer trabajo, todavía no teníamos hijos, y estaba en un trabajo y había un hombre, un viejo, grande, renegón, no se juntaba con nadie al mediodía, no quería saber nada con la vida, todo era malo para él. Y estaba en un grupo y no sé por qué yo me empecé a juntar con él en el almuerzo y él me charlaba y yo como era muy jovencito lo escuchaba y nada más.
Y hubo un hombre que tenía familia, era un capataz ahí en el lugar donde trabajábamos, un hombre que iba para adelante, progresaba, tenía varios hijos. Me agarró y me apartó, mirá, me dice, yo no quiero meterme en tu vida. Y vos podés hacer de tu vida lo que quieras, pero si vos me aceptás te doy un consejo. No escuches a ese viejo renegado, porque te va a hacer perder todo lo bueno de la vida, porque él está renegado de las mujeres, renegado del trabajo, renegado de todo. Y si vos lo escuchás, te va a hacer mal. Hasta ahora me acuerdo. Y ahora saben a quién escuché. Dejé de escuchar a ese renegado y le hice caso al otro. ¿Por qué? Porque era un hombre de familia, porque era un hombre que era de progreso, era un hombre que daba testimonio y la verdad lo dijo con amor. Y yo me sentí como cuidado por él y yo dije, no, tengo que ir a esta, así que dejé de almorzar con esa persona porque decidí a quién oír. Amén. Entonces, ¿a quién no hay que oír? Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo, o sea, en consejos de malos, que no estuvo escuchando a los malos. ¿Quiénes son los malos? Hay gente que tiene maldad. ¿Te das cuenta quién tiene maldad? Vieron que a veces hablamos de la gente y dice, qué maldad, ¿no? Qué maldad, es malo. Si es malo con los hijos, guarda, no lo escuche porque es malo con los hijos. Si es malo con la vida, malo con la esposa, con el esposo. Si es malo para pagar, si es malo por sus comentarios, es malo. Habla mal del papá, habla mal de su mamá, habla mal de aquel que lo cuida. Es malo, ¿cómo va a ser malo? Si es malo, guarda, no hay que oír. La Biblia dice, no hay que oír a la gente que es mala. La gente que es mala tiene deseos de mal para otros. Por ejemplo, hablan con vos y le dicen, Rita, ojalá que a él le vaya mal. Y Rita dice, sí. Y yo estoy siendo malo porque estoy teniendo un deseo de mal para él. Yo deseo que te vaya bien, ¿no? Pero si Rita escucha que alguien habla mal de alguien y desea mal de alguien, Rita no va a ser bendecida, no va a ser bienaventurada porque escucha a alguien malo. ¿Está bien? Si alguien desea un mal con otro, para otro, es malo. La Biblia dice que debemos bendecir. Entonces tenemos que oír a la gente que bendice a otro. ¿Amén? ¿A quién vas a oír? A este que le vaya mal. Sí, que le vaya mal. No. Entonces, no hay que oír a la gente que desea mal de otro. La gente mala es la que cosas que moralmente están mal. Esa gente tiende al pecado. No hay que oír a la gente que siempre te tiende a pecar. No, no vayas a trabajar. No, no escuches a tu pastor. No escuches a tu líder. No escuches a tu maestro. Y justo que el pastor, el líder, el maestro son los que lo ayudan, le dan consejos de bien. Gente que habla mal y tiene, por ejemplo, cosas moralmente mal. Lo lleva al pecado. A eso no hay que oír. Y también, esto le doy el versículo, usted lo puede anotar, Jeremías 17:9. No hay que oír, escuche esto. A ver, allá atrás me escuchan. No hay que oír a los que se dejan guiar por el corazón. Esos que dicen, ay, pongan ahí si están en el proyector, Jeremías 17:9. No hay que oír a aquellos que dicen, no, yo siento en mi corazón que viven sintiendo cosas. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón. Así que aquellos que andan con el sentimiento a flor de piel, guarda. Puede ser que tengas buenos deseos, pero si el sentimiento está ahí, guarda. El corazón es engañoso. Tenemos que, bueno, ya va a decir a quién va a oír. Segundo, primero, no voy a oír a los malos. Decí conmigo, no voy a oír a los malos. Qué malo, justo habla mal del que le da de comer. No voy a oír a los malos. Segundo, no hay que oír a pecadores. Esto dice Salmo 1. ¿Quiénes son pecadores? Los que desobedecen a Dios. Los mandan a predicar, no van. Los mandan a hacer esto, no van. Los mandan a leer Hechos 27 y no leen. ¿No?
Desobedecen a Dios. Si vos ves que hay personas que desobedecen a Dios, no hay que oírlos. No hay que oír a los que obedecen al diablo. Por eso no escuches a los brujos, no escuches a los hechiceros, no escuches a los mentirosos, no escuches a los rebeldes, a los murmuradores, no los escuches. Pueden hablar muy lindo, no le prestes oído. Hoy mira, un juez habla re bien, pero está lleno de malas palabras. No lo tengo que escuchar. No tengo que andar escuchando a alguien. ¿Se entiende? No, pecadores son, desobedecen a Dios, obedecen al diablo, y acá va otra, obedecen a la carne. Bajamos la música un poquito, por favor. Obedecen a la carne. ¿Quién obedece a la carne? Le da los gustos a la carne, come y no para de comer. Pecado, todos los pecados. Está con su esposa y está deseando otra mujer. ¿Está? Entonces, a esa persona no hay que oírla. Estoy duro, ¿no? Escarnecedores. Entonces voy. No hay que oír a los malos. No hay que oír a los pecadores. No hay que oír a los escarnecedores. Esos son, no hay que, escuche esta parte. No hay que oír a los burladores. ¿Quiénes son estos? La gente que se burla de todo. Y empieza, no sé, vos te pusiste una remera que para vos es la mejor y empieza... y para vos era hermosa, te quedaba bien, pero se burló tanto que la dejaste ahí. No hay que oír a los burladores. Engañan a las personas para que dejen de hacer lo que les agrada. Por ejemplo, vos empezaste a trabajar y servir a Dios un montón y ellos se ríen. ¿Qué? ¿Estás loco? Va a pasar todo el tiempo ahí sirviendo a Dios y se ríen y vos lo haces de todo corazón, con amor. Estás, no sé, limpiando el piso y no, lo limpio solo. Y viene y dice, pero que te vas a morir y se empiezan a burlar. Y vos lo estás haciendo con amor. Un burlador, y escuche esto, un burlador es aquellos que engañan a las personas para dejar de hacer lo que les agrada. Esto no lo saqué del diccionario, esto es Gabriel Méndez lo escribió. Yo me doy cuenta de estas cosas. ¿Qué hace un burlador? Escuche esto. Un burlador menosprecia, resta valor y genera duda sobre los que otros harían seria y sinceramente. Se burlan de aquellos que hacen cosas de manera seria. Hacen bullying. Bullying sería un bullying cristiano a veces, ¿no? Es un maltrato, esto sí es del diccionario, un maltrato psicológico, verbal, físico, que produce otra persona por un largo tiempo de manera presencial o virtual. Y entonces vieron que hay gente que se burla en los comentarios de internet. Esa gente, marcala, esa no tenés que oírla. Gente que vive hablando mal. Si usted escucha, y acá hay una radio en nuestra ciudad, vive hablando mal de todo el mundo, no lo escuches. Te va a envenenar, te va a hacer mal. Van a tener un sentimiento de veneno, les va a hacer mal, porque son burladores. Si usted lo escucha, va a oír que se burla de algo o de alguien que hace las cosas sinceramente. Entonces, guarda a quien escuchamos. Ahora sí, Hechos 27:10. ¿A quién querés escuchar? ¿A todo esto que nombré? No escucho a malos, no escucho a pecadores, no escucho a burladores. ¿A quién escucho? En Hechos 27:10, Pablo, con todos los que estaban ahí, él estaba preso injustamente, iba a ser llevado a un lugar para ser juzgado, era prisionero injustamente. ¿Y sabe qué pasó con Pablo? Pablo les dijo este consejo: quedémonos en un lugar que se llamaba Buenos Puertos, porque estaba dentro, les costó llegar ahí, pero llegaron y era un lugar bueno para estar. Y toda la gente
no quería quedarse ahí y la mayoría quería seguir. Predíquele al de al lado, así de acá. La mayoría quería seguir. Pablo habló una voz de parte de Dios y dijo, varones, él tuvo una revelación. Decí conmigo, revelación. Vio anticipadamente lo que iba a pasar. Era un hombre de Dios y dijo, veo que la navegación va a ser con perjuicio, con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero había otra voz, la voz del capitán del barco que dijo, sigamos. El centurión, que era el que tenía que tomar la decisión, y en este caso yo te estoy hablando, vos serías el centurión. El centurión daba más crédito al piloto y patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Habían dos voces, la voz de un hombre de Dios y la voz del capitán del barco. Y había uno que tenía que tomar la decisión, el centurión. Decí conmigo, hoy soy el centurión. Y seguramente hay cosas para hacer. Siempre escuchamos dos voces. Una voz es la humana. Ya hablamos que a los pecadores, los malos y los burladores, eso ya no hay que escucharlo. Pero siempre escuchamos dos voces. Una humana y otra que viene de Dios. Y vos cuando vas a tomar una decisión, siempre vas a escuchar las dos. No escuches a las suegras. No, total, mi suegra está lejos. No sé. Si es buena, sí. Si es mala, no. Atento. Tu papá, ¿es bueno? Sí. Si es malo, no. Por eso nosotros tenemos que tener un parámetro a quien oímos. Pablo fue acusado injustamente por predicar el evangelio, era llevado a Roma para ser juzgado por el emperador. Iba con otros prisioneros y el centurión. Estaban en un lugar que estaba bastante bien, pero querían seguir viaje. Pablo dijo, no sigamos, y el capitán del barco dijo, sigamos. ¿A quién obedeció el centurión? Al capitán del barco y siguieron. Cuando siguieron se encontraron con un huracán que si hubiesen escuchado a Pablo, no tenían que por qué haberse encontrado con un huracán. Depende a quién oís, te vas a encontrar con problemas y depende de a quién oís, vas a ser libre de problemas. Amén. ¿Quién era Pablo? Escuche esto. Pablo, al que deberían haber oído, era un hombre prisionero injustamente. ¿Vieron que hay gente que le dan con todo, pero injustamente? Oraba siempre. Una cualidad de Pablo. Oraba siempre. A esta gente hay que oír. Gente que se habla de ellos injustamente. Gente que ora siempre. Hay que oírlo. Pablo oraba antes de hacer algo grande o pequeño. Vamos a emprender, vamos a orar, Señor, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? A esa gente que le pregunta a Dios, hay que oírla. Actuaba después de haber recibido sabiduría al interceder. Y acá lo vemos. Si usted lee Hechos 27 va a entender esto. Él no hacía cosas porque sentía, oraba, recibía sabiduría de Dios y de acuerdo a eso actuaba. Entonces actuaba después de haber recibido sabiduría de Dios. Y una cualidad más, hablaba después de haber recibido la revelación de Dios. Y por eso él dijo, yo veo que este viaje va a ser perjudicial para la nave y tal vez también perjudicial para los hombres. Decí conmigo, veo. ¿Saben que él tuvo una revelación? Entonces hablaba después de haber recibido una revelación. Qué bueno es hablar así. Y él se opuso. Y dijo, no zarpemos. Y la gente del barco no creía que lo que Pablo estaba diciendo. Generalmente cuando alguien habla bien y está dando las palabras correctas, mucha gente dice, no, pero este es un religioso, este no. Y habla bien.
la gente tiene tendencia al mal. El centurión era un militar, tenía autoridad para tomar decisiones, pero siguió el consejo del piloto. ¿Quién era el piloto del barco? Era el capitán del barco, era el dueño del barco, tenía experiencia. ¿Vieron que algunos dicen, no, no es malo? Tiene experiencia. Ponele tu mamá, no es cristiana, pero no es mala. Tu primo, tu esposo, no es cristiano, pero no es malo. Tiene experiencia. Es capitán, es padre de familia, ha hecho cosas bien, no ha tratado mal a nadie. Entonces dice, tengo que escucharlo. Tengo que tomar decisiones de mi vida escuchándolo. Tenía larga experiencia. Otra clave, conocía la ruta. Pero era un viaje nuevo. Decí conmigo, un viaje nuevo. ¿Saben que cuando venimos a Cristo es un viaje nuevo? La vida cristiana es una vida nueva. El liderazgo es una experiencia nueva. Y lo que estamos haciendo, orando, pidiendo, emprendiendo, son cosas nuevas. Y a veces nos metemos en un problema por oír a las personas equivocadas. Por más que tengan autoridad, si son malos, no hay que oírlo. Entonces era un viaje nuevo, algo no vivido. Y Pablo sabía de parte de Dios lo que iba a pasar. ¿Sabes que hay hombres de Dios? Gente que ora y al orar dice, no, esto no es de Dios. ¿No te ha pasado? Y uno siente que no es, ora y dice, no es de Dios. Cuando antes de orar usted dice, sí es posible, lo vamos a hacer, pero cuando oramos, uno dice, no es de Dios. Y a veces oramos y uno dice, esto sí es de Dios. Y siente paz y dice, esto es de Dios. La mayoría, el versículo 12, si ponen ahí, Hechos 27, 12. La mayoría acordó zarpar. Hechos 27, 12. La mayoría acordó zarpar. Quiere decir, se pusieron de acuerdo con el capitán, con el que tenía una opinión natural, con el que tenía experiencia, el que sabía. Era bueno, pero era natural. Y la tripulación se puso en marcha avalado por la sabiduría y el conocimiento humano. La mayoría acordó zarpar. Y una vez que subieron a bordo, se armó todo un lío. Vamos a leer el versículo 17, 18, 19 y 20. Mire lo que pasó. Zarparon. Dice, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas, quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no ha aparecido ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tomaron la decisión oyendo a la persona incorrecta. Una persona humana, con experiencia, con conocimiento, tenía táctica. Y no escucharon al hombre de Dios que era Pablo. Y cuando vino el huracán, comenzaron a tener problemas. Te quiero avisar y te quiero decir algo que nos pasa a todos. Todos tenemos huracanes en la vida. Todos. Tal vez si escuchamos la voz de Dios, Dios puede advertirnos y nos libramos de un huracán. Pero si es el plan de Dios que pasemos ese huracán, Dios te va a poner a alguien en el medio del huracán para ayudarte y guiarte para que no te pierdas en ese huracán. Decí conmigo, necesito la voz de Dios. ¿Saben qué? Tenés que valorar a tu líder, a tu pastor, valorar a quien te habla de parte de Dios y saber que por lo que vas a decidir o vas a hacer, hay que orar. Miren lo que pasó, ya estaban en el huracán, o sea, ya obedecieron al capitán del barco. Primer día. Pasaron amarras por debajo del barco para sujetar la nave. O sea,
comenzó en el medio del problema, en el medio del huracán. El capitán dijo: vamos a tirar amarras por debajo de la nave para que no se desarme y la vamos a atar porque parece que se va a desarmar. Entonces tiraron amarras así, hicieron como un matambre, así para que no se desarme, como una idea del capitán. El segundo día se estaba poniendo bravo y empezaron a arrojar la carga porque estaba muy pesado. Dice: nos vamos a hundir, vamos a tirar la carga. Al tercer día arrojaron los aparejos. ¿Saben qué significa esto? Que ya no podían gobernar la nave. Abandonaron todo el medio físico que eran los aparejos para gobernar la nave. Abandonaron el método del capitán. Abandonaron la experiencia natural que tenía el capitán. Ya no sabían, no podía guiarlo. Y la nave comenzó a depender del cielo. Empezó a depender solo de Dios. ¿No te ha pasado que a veces vos hiciste todo y llegaste a un punto, ya está? Vieron que los médicos hoy me pasaron un informe de una persona y me dijeron así: está en las manos de Dios. Y me lo dijeron como que va a morir. Y yo sentí para mí: wow, está en la mejor mano, está seguro, está seguro. Si muere va al cielo y si vive, es un milagro. O sea, está en las mejores manos. A veces nosotros esperamos pasar mucho tiempo y oímos a la voz equivocada y Dios nos da la oportunidad de estar en las manos de Dios antes que pasen los problemas, pero a veces por no oír, quedamos en las manos de Dios después que estamos hasta acá con el problema. ¿No ha sido así que Dios te rescató en medio de una angustia grande, de un problema grande? Cuando ya no tuviste fuerza vos, ahí estaba Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Qué bueno es poder oír a alguien que te anticipe y te prepare. Nosotros tenemos que saber que hubiera sido mejor escuchar la voz de Dios. Todo el tiempo hay que decidir. Por ejemplo, ¿me caso o no me caso? Si la persona no cree como vos en Jesucristo, con esa persona no te cases. Vas a tener problemas. Si no estás enamorado y dispuesto a aceptarlo tal cual es, no te cases. Y hay un montón de consejos. ¿Tengo que comprar este auto? Me lo dan sin plata, pero te meten en una deuda astronómica. Hay grillos en la iglesia. Consejos. ¿Qué hago? ¿Voy a todas las reuniones? No, quédate en casa. ¿Ese consejo quién te lo da? ¿Has ido a todos los lugares y no te ha ido bien? Y lo que te hace bien solo le das un poquitito de tu tiempo. Un mal consejo es: no seas fanático. Qué bueno es ser fanático de Dios para hacer todos los días todas las cosas de la manera correcta. ¿Sabes cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos evitado si escuchásemos a Dios todo el tiempo? No te hubieses casado tal vez de esa manera, no hubieses cometido estas atroces decisiones. Pero estamos a tiempo, si estamos vivos hay esperanza. Ahora tenemos que elegir bien a quién oímos. Oímos la palabra de Dios, leemos la Biblia, oímos al Espíritu Santo, eso lo damos por hecho, pero siempre vas a tener que oír a una persona. Alguien te tiene que guiar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a seleccionar. Hay gente muy prudente, tal vez en tu familia, que da buenos consejos, pero no está inspirado por Dios. Tal vez este capitán, la experiencia del capitán era buena porque tenía experiencia, pero él no sabía lo que iba a pasar. Tenía experiencia cuando todo está en condiciones normales. Tenía la experiencia cuando todo está bien. Conocía la ruta cuando estaba la ruta.
Pero Dios le había avisado al hombre de Dios que todo no va a estar normal, que la ruta no la va a ver, que va a venir una tormenta, que el barco se va a partir, que las velas no van a aguantar. Dios le había dicho a Pablo, avisales que este viaje va a ser perjudicial para la nave y que si no te escuchan van a morir. Qué bueno es escuchar a un profeta de Dios que te dice las cosas vienen duras, pero oí a Dios, oí a los profetas y serás prosperado. ¿A quién vas a oír? ¿Dónde estás prestando atención? Y si hay líderes que son malos, no los escuches. Si hay líderes pecadores, no los escuches. Si hay líderes que se burlan, no los escuches. ¿A quién hay que oír? Al que ora, al que busca a Dios, al que tiene temor de Dios. ¿A quién hay que oír? Al que ora antes de hacer algo, al que actúa después de haber recibido sabiduría, al que tiene una revelación anticipada. Mucha gente puede tener experiencia. Qué bueno es que un intendente, un presidente, un gobernador pueda oír a alguien, un hombre de Dios que escucha a Dios y dice, esto va para mal. Cambie la decisión ahora. Saben que generalmente vienen cuando ya el agua le llega al... ¿Y vos cuándo vas a Dios? Porque una voz hay que oír. Termino. Mateo 21, 23. Póngase de pie. Aceleré un poco porque se me hizo medio largo la primera parte, pero estamos a tiempo. Mateo 21, 23. Quiero que lea esto. Cuando vino al templo, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesús. ¿Qué estaba dando Jesús? La palabra de Dios. Y hablaba, y le dijeron, hablaba con autoridad, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Saben qué? En griego esta palabra autoridad es ¿con qué voz? ¿De dónde sacaste esa voz de autoridad? Y la Biblia dice ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y segundo, ¿quién te dio esa autoridad? O sea que no era una autoridad simplemente impuesta o que él quería imponer, sino que le decían, porque esta autoridad que vos tenés se nota, es visible. O sea, no es algo que nosotros podemos decir no tiene autoridad. Tenés autoridad. La pregunta es ¿quién te la dio? ¿Saben quién le dio la voz y quién le dio la autoridad a Jesús? Su Padre. Y no se la dio porque era el Hijo. Se la dio porque Él obedeció. Esa autoridad se la dio porque Él obedeció. Pablo tenía autoridad para hablarle y decirle, no zarpemos, este viaje va a ser de pérdida. Zarparon igual y fue de pérdida. Es terrible, pero hay que oír la voz. Primero, escucha al Espíritu Santo. Orá, Dios te va a guiar. Pero aunque escuches al Espíritu Santo, tu vida diaria, para comer al mediodía, yo no le pregunto a cualquiera. Tengo a mi esposa y le digo, ¿qué comemos? Y ahí charlamos. Es la persona correcta, con ella almorzamos, vivimos. Para todas las cosas que vayas a hacer, hay que preguntar. Ay, me voy a tomar un mes de vacaciones. ¿A quién le pregunto? No, porque me tomo el año sabático. ¿Qué? ¿A quién le preguntaste? No, porque ya estoy cansado de la vida.
Pregúntale a alguien. Seguramente vas a escuchar dos voces. Una voz que te va a decir, ay sí, haz lo que tu corazón sienta, está bien, te lo mereces. Y después vas a escuchar otra voz, vago, trabajá. Mesa, año sabático. Y vas a tener, busca a Dios. A través de la voz vamos a oír consejos. Ahora, ¿a quién vas a oír? ¿A quién le vas a prestar atención? Porque mi vieja es... Pero no tiene a Dios. Es buena. Pero el que tiene a Dios te anticipa lo que Dios sabe. Cerrá tus ojos. Y te invito a que si querés, ahí también en tu casa, digas, voy a oír la voz de Dios. Poné tu mano en el corazón y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú has hablado a nuestras vidas. Sé que vienen tiempos tremendos y que hay cosas grandes que están por ocurrir en el mundo. Señor, hoy te pido que a este liderazgo, a cada persona que está escuchando la radio, que está en YouTube, en Facebook, que estamos en este lugar, toda persona necesitamos oír un consejo. Necesitamos que alguien nos guíe. Pero Señor, líbranos del mal. Líbranos de oír a los malos. Líbranos de oír a pecadores. Líbranos de oír a burladores. Y Señor, ayúdanos a oír a gente que tiene tu corazón. Gente que ora. Gente que lee la Biblia. Gente que busca a Dios. Gente que tiene principios. Profetas de Dios. Gente que tiene revelaciones de Dios. Como Pablo. Padre, te lo pido. Pídale. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Decirle, líbrame de oír a la persona incorrecta. Si oímos a la persona incorrecta, vamos a oír lo incorrecto y vamos a hacer lo incorrecto. Si oímos a las personas correctas, vamos a oír lo correcto y vamos a hacer lo correcto. Padre, yo oro por mi vida, oro por mi familia, oro por estos hijos que me has dado hermosos, oro por el liderazgo, oro, Señor, por los maestros, los mentores, los guías. Oro, Señor, para que le des oídos de sabiduría. Oídos, Señor, ungidos para oír las personas correctas, los consejos correctos para alcanzar el bien para su vida, para su familia, para la red, para la célula, para los discipulados, para la tarea que tenemos que hacer. Danos el privilegio de oír tu voz a través de los hombres de Dios. Señor, te doy gracias porque esto viene ahora. Levante su mano y recíbalo por el Espíritu Santo. Viene esa sabiduría, viene esa sabiduría, viene. Es el Espíritu de Dios que te va a decir, a este oí, a este no. De este duda, pero de este no. Dios te va a dar claridad. Mis ovejas, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, gracias. Hemos oído tu voz. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias. Dios va a cambiar tu vida. Las cosas van a tener éxito. Vas a salir del fracaso por oír la voz de Dios. Amén. Amén. Y amén. El que me da paz, me da seguridad.